Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenidos sean nuevamente a este su programa Vida en Victoria, como todas las semanas desarrollando temas que vienen a edificar nuestra vida. Y el día de hoy estaremos hablando del tema la misericordia de Dios, que está basado en el Salmo 36. Y permítanme introducirle a los hermanos que me acompañan el día de hoy. Él es el hermano Willy Robles y el hermano Samuel Guzmán, a quien le doy la cordial bienvenida. Hermano Willy, bienvenido al programa Vida en Victoria. Muchas gracias, hermana Damaris. Para nosotros es una bendición poder compartir juntos y seguir siendo edificados por la palabra, que eso es lo que nos alienta, y siempre con un corazón agradecido, reconociendo precisamente la misericordia de Dios. De igual manera, el hermano Samuel Guzmán. Bendiciones, es un privilegio, una bendición poder estar aquí en este programa con la intención de ser de bendición y de edificación. Amén, así es, porque lo que más nos deleita en este programa es hablar de la palabra del Señor. Dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Esto usted lo puede ver en Proverbios capítulo número 3. Hermano Willy, cuando hablamos de la misericordia de Dios, según Lucas 10:25, ¿a qué se refiere? Hablamos definitivamente de lo que es de la esencia de Dios. Algo que es importante siempre tener claro es que Dios no da misericordia, Dios es misericordia. Y eso es algo que debe estar muy claro en nuestro corazón, porque la misericordia que Dios manifiesta lo hace de tal manera a través del sacrificio de Cristo, y vamos a ver cómo también en este pasaje de Lucas 10 podemos darnos cuenta el ejemplo que Jesús pone, para que se note que realmente la misericordia no es lástima, sino que es compasión. Y la compasión tiene que ver con algo muy profundo que ya Dios mostró, y que en este pasaje de Lucas 10 Jesús les está explicando precisamente a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, acerca de cómo el amor al prójimo va lleno precisamente de lo que es la misericordia, manifestar misericordia. O sea, hermano Samuel, que la misericordia puede manifestarse de diferentes formas. Sí, pero aquí veo yo el énfasis en sentir compasión y entender que la misericordia sale del mismo corazón de Dios. Y si estamos conectados en ese corazón de Dios, y eso solo podemos hacer los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, como recibimos esa misericordia del Señor, también tenemos que sentir esa compasión y esa misericordia por nuestro prójimo, ¿verdad? Como lo dice la lectura de Lucas 10. ¿A qué se refiere Lucas 10? Está hablando del buen samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano, sí, un intérprete de la ley que se acerca para probar a Jesús y le pregunta qué cosa haré para entrar al reino. Ajá. Y luego Jesús pues, le da la respuesta basada en Levíticos 9 y la persona era un experto en la ley, que se suponía que sabía esto, ¿verdad? Y le responde bien: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus intenciones. Es el resumen de esto, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús fue: haz eso y vivirás, ¿verdad? Porque eso decía la ley, ¿verdad? Que el que cumplía la ley era para vivir. Ese era lo que el pueblo de Israel tenían bien claro, que estaba en la ley, estaba en que para poder vivir había que cumplir la ley. Y ahí viene lo complicado, ¿verdad? Que es bien difícil cumplir la ley. Nadie la puede cumplir, únicamente Cristo vino a cumplir la ley. Y ahí empezamos a ver la justificación de este escriba, ¿verdad? Que
que en vez de haber pedido misericordia, de haber puesto en esa condición de que no podía cumplir la ley, ellos se consideraban justos, ¿verdad? Y ellos le dice a Cristo, ¿verdad? A Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Ahí es donde se empieza a desarrollar la historia del buen samaritano, ¿verdad? Sí, cuando vemos este punto, hermano Willy, de la misericordia del Señor, porque usted decía, Dios es misericordia, y realmente es misericordia, porque Él tiene misericordia día con nosotros. Así es. Pero se complementa con la bondad, la benignidad, el amor, que estos prácticamente son los frutos del Espíritu. Exacto. ¿Verdad? Sí, de hecho viene a mi mente el pasaje que está en Lamentaciones, donde dice, si no fuera por la bondad del Señor hubiéramos sido consumidos. Lamentaciones capítulo 3, porque nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. La misericordia no es un sentimiento humano, no es un sentimiento natural, porque recordemos que humanamente, casi normalmente nosotros somos compasivos con aquel que nos muestra compasión. Y el contexto del buen samaritano, de lo que Jesús le explica a este intérprete de la ley, es con alguien que no le había dado ningún beneficio a este hombre, o sea, a este intérprete de la ley. Y precisamente por eso es que tiene que ser algo que proviene del corazón de Dios y que va a manifestarse en alguien que está teniendo un corazón nuevo por la obra del Espíritu Santo. Definitivamente es un fruto del Espíritu. Esto me recuerda cuando el rey David dice en uno de los salmos, cuando veo yo la obra de tus manos, la luna, las estrellas y todo lo que tú formaste, ¿quién es el hombre? Entonces vemos ahí la misericordia del Señor, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro. Y que por misericordia tenemos vida, por misericordia tenemos salud, por misericordia estamos como estamos, ¿verdad? Así es. A pesar de todas las adversidades que en la vida se puede tener. Yo creo que algo que es muy importante poder mencionar es que cuando uno realmente se da cuenta que todo lo que tiene y todo lo que uno puede hacer es por misericordia de Dios, se rompe con ese contexto de autojustificación. Porque uno de los peligros que había en estos personajes, especialmente como lo marca este hombre que le pregunta al Señor, era la autojustificación, o sea, el enorme peligro de creerse merecer algo. Entonces ahí todo eso lo he guardado. Bueno, haz esto y vivirás, le dice el Señor. Pero luego le pone cabalmente ya lo que es la parábola del buen samaritano, donde ahí vamos a ver algunos personajes que nos van a mostrar cómo se evidencia lo que había en el corazón de cada uno. Porque ese es el punto, lo que había en el corazón. La misericordia no nace de alguien que pueda hacer favores externos a una persona, sino que nace de lo profundo del corazón. Si no viene directamente del corazón del Señor, la naturaleza del hombre es con tendencia al mal, ¿verdad? De lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, ¿verdad? Entonces no podemos esperar una cosa buena del hombre, por decirlo, el tema que estamos hablando es la misericordia, ¿verdad? Y quiero aprovechar ahí a mencionar los atributos, ¿verdad? Que tiene Dios, que es amor, que es misericordioso, que perdona, y el hombre nunca va a poder entender a plenitud. A pesar de que Pablo menciona, ¿verdad? En una oración de Pablo, me impresiona que tengamos el pleno conocimiento de Dios, también el pleno conocimiento de Cristo y del Espíritu Santo. No lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero de alguna manera, si estamos conectados a ese corazón de Dios, la importancia de estar conectado al corazón de Dios, lo que dice el reclamo que tiene Dios con su pueblo, cuando dice, si hubieran estado en mi secreto, hubieran mostrado que el pueblo estaba en pecado, pero no lo hicieron. Entonces aquí tenemos que estar conectados al corazón de Dios, en nuestro corazón por medio de Cristo, ¿verdad? Solo así lo vamos a poder dar frutos. Los frutos no nos podemos dar nosotros, solo si estamos agarrados de Cristo, que es la vida, y nosotros los pámpanos vamos a empezar a dar ese fruto. Sí, esa era la pregunta, ¿cómo es que poder tener esa conexión con Dios? ¿Cómo? Porque muchas personas nos están viendo en este momento. Yo pues no conozco del Señor, se preguntarán de qué están hablando, ¿verdad? Porque no conocen de Dios. Ellos, ¿cómo pueden tener esa conexión con Dios?
se logra por medio del nuevo nacimiento. No hay otra forma de hacerlo. Cuando se da ese proceso, primero que viene por el arrepentimiento, primero de haber arrepentimiento, es un trabajo que el Espíritu Santo hace cuando está obrando, cuando viene la salvación y viene la conversión. En ese momento de la conversión, el Espíritu vivificador de Cristo viene a nuestra vida. Y entonces ya nuestro espíritu ya puede conectarse con el Espíritu, con el corazón de Dios. No hay otra forma, solo por medio de Cristo. O sea que es un proceso, ¿verdad? Sí. Que tiene que iniciar. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abreviarás del torrente de tus delicias. Queremos pedirle que por favor nos acompañe a nuestro segmento ¿Sabías qué? Quédese en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema la misericordia de Dios. Ya regresamos. ¿Sabías que en Juan capítulo 3, versículo 16 se ven los 3 tiempos, pasado, presente y futuro? La Biblia dice, porque de tal manera amó, pasado, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, futuro. Número 7. ¿Sabías que Lucas no era discípulo de Jesús, sino de Pablo, y que además no era judío, sino de nacionalidad romana? Número 8. ¿Sabías que el arca que construyó Noé era de 3 pisos? Esto lo lees en Génesis capítulo 6, versículo 16. Número 9. ¿Sabías que 2 personajes bíblicos fueron llamados por nombres de planetas? Sí, ellos fueron Bernabé, llamado Júpiter, y Pablo, llamado Mercurio, aunque también se relaciona con los dioses romanos, y depende de la versión en la cual tú estés leyendo tu Biblia, también los podrás encontrar con nombres de dioses griegos. Agradecemos su permanencia en su programa Vida en Victoria, hablando del tema la misericordia de Dios. Cuando vemos esta misericordia de parte de Dios hacia el hombre, hacia nosotros, es una bendición hoy en día poder disfrutar de esa misericordia. Hermano Samuel, ¿qué nos dice Lucas en el versículo central? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego en el versículo 36 menciona, después de haber relatado la historia del buen samaritano, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sí, vemos ahí, hermano Willy, cómo se ejerce la misericordia de Jesús hacia el buen samaritano. La referencia que el Señor hace es precisamente en el gran mandamiento. Recordemos que en Israel tenían el cuidado de guardar los mandamientos, todo el decálogo, pero lo veían desde un contexto externo, solamente como un cuidado para ser vistos. Y algo de eso es lo que el Señor trata de enfatizar acá para mostrar que la misericordia no es algo que se exterioriza nada más, sino que tiene que brotar de lo profundo del corazón de lo que hemos recibido de Dios. Por eso llama mucho la atención cabalmente que estos pasajes, que este intérprete de la ley, que conocía las Escrituras, que conocía la ley, y le hace esta pregunta al Señor. Entonces, ubicándolo Jesús, le hace este cuestionamiento. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios, y pues ya lo que hemos platicado, porque todo va conectado precisamente con lo que es
cómo Dios muestra su misericordia al hombre, cómo Dios muestra su misericordia a la humanidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente el cuidado que Dios tiene es de enseñarle que no es algo que nace solamente por hacer una obra externa, sino que de igual manera tiene que venir de lo profundo del corazón, especialmente de aquel que ha conocido a Dios. Y tener ese corazón lleno de misericordia, bien lo mencionaba el hermano Samuel en el segmento anterior, que tiene que haber una conexión. Así es. Una conexión entre Dios y el hombre. Jesús enseñó, bienaventurados los misericordiosos, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, aquí vemos en el contexto del buen samaritano: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus intenciones, y a tu prójimo. Pero en el contexto que estaban viviendo el pueblo de Israel, específicamente los escribas, los fariseos, estaban obviando esa segunda parte del mandamiento: y a tu prójimo, porque ellos se basaban en lo que dice Salmo 139, 21 y 22: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me aborrezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Quiere decir que primero que ellos se justificaban justos y no eran justos, y ellos determinaban quién era justo y quién no. La palabra nos orienta, nos indica que debemos aborrecer lo malo, pero no aborrecer a nuestro prójimo. Claro. Pero ellos estaban obviando esa segunda parte del mandamiento, ¿verdad? Y por eso él se justifica preguntando: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la historia, ¿verdad?, del buen samaritano, ¿verdad? Que viene un sacerdote, viene un levita, y pasan por un lado porque no podían pasar cerca de un cadáver, ¿verdad? Ellos posiblemente pensaron que era un cadáver, que era un muerto, y no querían contaminarse, ¿verdad? Pero impresionante lo que dice el relato, que dice que fue movido a misericordia. O sea, que fue movido, no es que el buen samaritano fuera misericordioso, sino que fue movido a misericordia. Y vemos lo que hizo con él. Primero lo curó, o sea, lo curó en el lugar, luego le llevó a un mesón, lo cuidó esa noche y dejó los 2 denarios, ¿verdad?, como pago para el que lo iba a cuidar en el resto de que él se iba a recuperar. Pero sí, aquí vemos de que estaban obviando, ¿verdad? Y tenemos que tener misericordia. Y aquí es un relato de misericordia. Al final, el samaritano fue movido a misericordia. Sí, pero ahora trayéndolo a nuestra vida, nosotros podemos ejercer esa misericordia, Manuel. Claro, tiene que brotar como fruto del Espíritu Santo, efectivamente. Hay algunas personas que nosotros les llamamos que tienen buen corazón, porque le hacen favor a las personas, ayudan al necesitado, pero puede verse solo como una obra de caridad. Un aspecto muy importante de la misericordia es que no solamente va a brindar una ayuda, y lo vemos en estos pasajes, sino que toma un cuidado muy específico de la persona para que pueda ser restaurada. Y esa es otra palabra que creo que tiene que conectarse con la misericordia: la necesidad de cuidar que el que que fue, por ejemplo, la víctima o el lastimado, fuera restaurado, porque eso es lo que vemos que hace el samaritano. Llama la atención algo de lo que mencionaba hermano Samuel en el contexto del sacerdote y levita: conocedores de la ley, conocedores de la palabra. Y del samaritano, pues no se lee mucho en la escritura que los samaritanos tuvieran mucho conocimiento de las escrituras, excepto la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando le dice: nosotros hemos aprendido que se adora en este monte, ¿verdad? Y vosotros dicen que en el templo. Entonces, ¿dónde se adora? Cuando le preguntan a Jesús. Un aspecto importante es que la misericordia no brota por saber la ley, sino porque el Señor esté adentro del corazón. Ahí es donde se puede mostrar la misericordia. Sí, según se entiende que la misericordia también se define como compasión, y se abarca, bueno, aquí vamos a tener que mencionar parte del sentimiento, de actitudes. Así es. Y de comprensión, de bondad, de perdón y de amor. Así es. Porque cuando también no existe
ese perdón en el corazón, querer, por ejemplo, personas que han sido dañadas, que han sido lastimadas, pues lógicamente dice, pero yo no perdono, pero no olvido. Entonces tener ese sentimiento de perdón va a surgir lo que es el amor y la misericordia. Sí, porque va a brotar de un corazón que está siendo restaurado. Y recordemos que el perdón va íntimamente ligado con una acción de ser libre. Cuando alguien no perdona, lamentablemente no va a tener libertad. Y por esa actitud que tiene en su corazón de no perdonar, muy posiblemente no va a poder mostrar misericordia, porque siempre puede estar a la defensiva, evitando o protegiéndose que lo vuelvan a lastimar. Entonces, por eso el perdón, imagínense, si el Señor, nosotros dice en Romanos capítulo 5, que en esto muestra a Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó y nos amó cuando éramos sus enemigos. Y esa forma de amar, esa manera de amar, solo puede brotar de un corazón que está siendo regenerado. Por eso se necesita que Cristo more primero en el corazón. Claro, porque la persona se vuelve esclava del no perdón, ¿verdad? Ajá, ¿Quién gobierna su vida? Sí. Sí, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Quiero pedirle nuevamente que nos acompañe a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano, porque queremos compartir con usted estas noticias que están circulando, pidiéndole por favor que no se mueva. Ya regresamos. Un real acto de valentía en medio de la persecución anticristiana de China. Como ya es conocido, el comportamiento restrictivo y antirreligioso del Partido Comunista Chino pone a los creyentes del país en gran riesgo de peligro y persecución. Es por eso que la decisión de una famosa cantante de abrazar su fe tan abiertamente está cautivando a personas de todo el mundo. G.E.M., o Deng Siki, su nombre real, es una artista popular cuya fama ascendió después de unirse a una competencia de canto chino del 2014 llamada I Am a Singer. La carrera de Deng despegó de inmediato, lanzándola a la fama y llevándola con el apodo de la Taylor Swift de China. La cantante de 31 años es tan abierta sobre sus creencias que recientemente lanzó un álbum de 14 canciones titulado Revelation. Siki explicó que las primeras 7 pistas son una conversación con Dios, mientras que la segunda mitad es una respuesta a esas oraciones. A comienzos de agosto lanzó en línea un video musical de la primera canción del álbum, llamado Gloria, que ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones. El título de la canción se basa en el nombre en inglés que le dio una vez el padre de la cantante. No sé cuántas personas saben en realidad mi secreto. Gloria es mi nombre en inglés, es el nombre que mi padre me dio cuando era niña. Me encanta este nombre porque está muy lleno de gloria y lleno de orgullo. Me gustó desde que era una niña. Deng también compartió sobre su viaje espiritual en la creación de la canción. Durante un tiempo, en realidad experimenté mucho dolor y tristeza, y una noche me estaba duchando. Yo estaba a la mitad de la ducha cuando estaba llorando y orando en el baño. De repente una palabra brilló en mi cabeza. Mientras me estaba hundiendo, esto hizo eco en el baño en ese momento. Aunque yo misma canté esta frase cuando la escuché extraordinariamente. De repente sentí como si Dios me estuviera llamando Gloria.
Entonces de repente me sentí como si estuviera en medio de una tormenta violenta, pero por un momento me sentí segura y amada. Este momento debe decirse que es el comienzo de esta canción. A pesar de todo lo que se sabe sobre la persecución en China, la música con temas de fe de Deng están en los titulares internacionales, y hay quienes llaman a su última canción Gloria un acto de valentía. Su camino no ha sido fácil. Deng ha sido objetivo de debate en China, específicamente sobre sus puntos de vista percibidos sobre Hong Kong y su movimiento a favor de la democracia. La cantante ha provocado un debate en ambos lados, pero el tema más importante, según informó el Christianity Today, fue la supuesta decisión de China de agregarla a una lista de personas estrictamente controladas por sus oraciones pasadas por Hong Kong. Gloria es solo el primer sencillo del nuevo álbum de 14 canciones de Revelation. Ella ha expresado que tiene la intención de hacer videos musicales para las 14 canciones. La serie de videos pretende contar una historia más larga. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando del tema la misericordia de Dios y lo podemos ver en el Salmo capítulo número 36 y de igual manera con Lucas capítulo número 10. Hermano Willy, estamos hablando por qué los samaritanos no podían mezclarse. Por favor, ¿podría explicarnos cuál era la razón? Había un pensamiento, y no solamente pensamiento, sino que históricamente los samaritanos eran una mezcla de judíos con asirios, de cuando son conquistados ahí en Judá y queda un remanente de dos tribus y se mezclan con los asirios que empiezan a vivir ya ahí en Judá. Entonces por eso no mantenían el linaje correcto. Entonces todos los judíos empezaron a menospreciar a los samaritanos, y yo creo que ese es el entorno por el cual el Señor menciona precisamente a un samaritano. Recordemos que Samaria tenía una situación muy peculiar, que era una ciudad que aborrecían los judíos, evitaban pasar por Samaria. Y ahí en Juan capítulo 4 vemos cabalmente un ejemplo de cómo el Señor les muestra que la misericordia de Dios alcanza a todos, porque les dice a los discípulos: es necesario que pase por Samaria, y va al encuentro de una mujer samaritana, donde el Señor hace un milagro en esta mujer. La mujer le expresa lo que era su conocimiento de cómo adorar a Dios en el monte Gerizim, y los judíos dicen que en el templo. Entonces, ¿tú dónde dices que debamos adorar? El Señor lo que hace es mostrarle la condición del corazón de esta mujer, porque le va a llevar precisamente a ese encuentro con el Mesías, con Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso era que el pueblo samaritano tenía esa actitud, los judíos hacia ellos, que los rechazaban. Y creo que el Señor toma este ejemplo para mostrarles que la gracia del Señor es para todos. La gracia del Señor es para todo necesitado, y que la misericordia ya va a mostrarse de una manera más específica. ¿Para quiénes se mostrarán? Usted decía algo bien interesante, hermano Samuel, que la gracia es para todo, lo acaba de decir el hermano Willy, pero algo que usted mencionó, aparte de la gracia. La gracia es un regalo, y la respuesta, en el caso de nosotros que ya aceptamos a Cristo, que estamos en Cristo, que Él vive en nuestro corazón, cercana a tu boca está la salvación, dice. El que cree en su corazón y confesar, en automático recibimos ese regalo. O sea que hubo una respuesta de parte nuestra a ese regalo. Y igual se manifiesta la misericordia. La misericordia, la gracia es para todas las criaturas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir para que nadie se pierda. Pero la misericordia ya es para los hijos. Y en automático no solo una vez se va a manifestar esa misericordia, nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad?, para los que estamos en Cristo.
Así es, o sea, el único camino que nos conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Porque Él pues vino no a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y de alguna u otra manera fue criticado nuestro Señor Jesucristo porque vino a asentar, por ejemplo, esta relación que tuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? Que nadie podía platicar ni acercarse ni nada. Y vino Él, se le acerca, entonces fue criticado, ¿verdad? Así es. Fue señalado porque rompió estereotipos, si podemos usar esa palabra. Sí. Realmente el samaritano era alguien menospreciado, y al mostrar el Señor este acercamiento a la samaritana, les está dando ejemplo precisamente que el prójimo es todo necesitado. Lo mismo pasa con el samaritano que toma cuidado del que está en ese camino de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Entonces vemos que ahí el Señor les muestra cómo la gracia de Dios, cómo el amor de Dios es para rescatar a todo corazón necesitado. Y viene y rompe con toda esa mentalidad que tenían de sectarismo, de menosprecio. Por eso nos damos cuenta que el Señor se acerca a la mujer samaritana y los discípulos le preguntan, ¿qué hace el Señor? ¿Verdad? Aún la mujer samaritana, veamos la reacción de ella. ¿Por qué me hablas?, le dice. Si los judíos y samaritanos no se tratan. Exacto, exacto. Sí, porque esas estructuras que fueron plantadas, estructuras mentales, las vino a quebrantar y a romper, hermano Samuel. Sí, y el Señor conocía todas las cosas. Conocía el corazón de los que se acercaban a tentarle, ¿verdad? En este caso, pues era un escriba y que él se creía justo. Y el Señor no lo miraba justo. Y también el error que ellos tenían de considerar justos solo los que ellos, vale la redundancia, los consideraban así. Había un cierto segmento de prójimo que no eran considerados justos. Y el Señor en ningún momento nos ha mandado a estar despreciando sí nos ha mandado a despreciar la maldad, lo malo, pero no al prójimo. Y ese era el contexto que estaba en ese tiempo. Despreciaban a las prostitutas, a los gentiles, era otro grupo, y a los samaritanos, ¿verdad? Y a los publicanos que los consideraban que no eran justos. Cuesta ejercer la misericordia, máximo cuando usted o los que estamos acá pasamos por momentos tan difíciles que nos han dañado, que nos han golpeado, que qué sé yo. Es tan difícil poder decir, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿O en qué puedo servirte? Sí, normalmente el corazón del hombre es recíproco. Si me aman, yo amo. Pero si me tratan mal, yo voy a devolver. Sí, yo voy a devolverle de la misma manera. El corazón del hombre sin Cristo, porque esa es la gran diferencia. Cuando el Señor mora en el corazón, hay una novedad de vida, lo que estábamos mencionando al inicio, y esa nueva criatura es la que puede llevarnos a amar aún a nuestros enemigos, de tal manera que el Señor le dice a los discípulos, si ustedes aman solo a los que los aman, lo mismo hacen los gentiles, pero vosotros amaréis a los que os aborrecen, amaréis a vuestros enemigos. Y entonces uno se pregunta, y humanamente eso es difícil, hermano. Sí. Eso es difícil, sí. Eso es complicado, porque no tenemos, no la capacidad, sino que yo diría no tenemos la naturaleza humana en sí misma para poder amar al que nos trate mal. Sin embargo, en esa nueva vida, en ese nuevo hombre en nosotros, ya se va a manifestar esa misericordia, porque nos damos cuenta que recibimos misericordia y que entonces puede brotar misericordia de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor le dice a los discípulos en Mateo 10, cuando los manda y les dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vayan por camino de gentiles, y yendo por el camino les dice, sanen enfermos, liberten endemoniados, resuciten muertos, pero aquí viene la clave, de gracia recibisteis, da de gracia. El misericordioso va a poder dar misericordia porque ha recibido misericordia en esa relación con Dios.
pero también está cada día pues llenarse de la palabra del Señor, estar conectados, como bien lo mencionaba usted, ¿verdad? ¿Y cuál es la conexión que se debe de tener? Sí, yo sí quiero insistir nuevamente, si no estamos conectados con el corazón de Dios, va a ser difícil que lo hagamos como humanos. Este es un fruto, como decía el hermano Willy, que si no estamos agarrados del Señor, ¿cómo logramos esa conexión? Teniendo un devocional con el Señor, leyendo la palabra, orando, congregándonos. ¿Qué pasa con las personas que están batallando con diferentes situaciones de su alma? Cuando se empiezan a alejar del Señor, vuelve otra vez a recaer en la situación que están luchando. Cada quien sabe la condición en que está, la importancia de estar conectados. Porque aquí podríamos agregar, por ejemplo, ¿por qué oramos? Algunos oramos como que fuera supermercado. Vamos a Pais y pedimos yo quiero esto. Debemos orar porque amamos al Señor, porque necesitamos de Él, porque queremos oír su voz, queremos sentir su presencia. Solo si estamos conectados con el corazón de Dios, va a venir eso que brota del corazón de Dios, su amor, su gracia, su misericordia. Y ahí donde tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En este caso, los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la misericordia de Dios. Entonces tenemos que ser misericordiosos con nuestro prójimo, porque interesante, porque es que Cristo cambia la pregunta. ¿Quién de los que interactuaron en esta historia es el prójimo del que estaba ahí? Quiere decir de que nosotros tenemos, como hijos de Dios, ser buenos prójimos. En este caso con el necesitado, con el que necesita misericordia. Con su próximo, ¿verdad? Con el próximo. Exacto. Porque grande más que los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu verdad. Eso lo encuentra en Salmo 108, 4. Quiero pedirle nuevamente, por favor, que nos acompañe a nuestro segmento Consejo de la Semana. Ya regresamos. Es fácil ir a través de la vida aferrándonos a cosas que nos agobian. La culpa, el resentimiento, la duda, la preocupación. El problema es que cuando permitimos que esas emociones negativas entren, ocupan el espacio que necesitamos para las cosas buenas que deberían estar ahí. Si por ejemplo permites la entrada a la preocupación, esta va a desalojar la paz. No hay espacio para ambas. No se puede superar la capacidad de 100%. Tienes una cantidad limitada de espacio. Si permites que la culpa ocupe cierto espacio, ese es un espacio que no tienes para la confianza que necesitas. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrías llegar a ser si tu corazón estuviera totalmente liberado de preocupaciones y culpas innecesarias? ¿Qué tan alto podrías volar si no tuvieras contaminantes que te detuvieran? Es hora de averiguarlo. Levántate cada mañana y activa una actitud nueva y fresca. Este día es un regalo de Dios. Está lleno de posibilidades, nuevas ideas y nuevas oportunidades. Mantente enfocado en lo bueno, enfocado en las posibilidades. Recuerda esto: Dios en verdad tiene un gran propósito para tu vida. Vívelo sin límites. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema la misericordia de Dios. Ejercer esa misericordia que proviene del Padre verdaderamente es a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Porque dice su palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Quiere decir, amado televidente, que día con día nosotros vemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Hermano Willy, nosotros ya estamos por terminar nuestro programa. Se ha hecho tan cortito y tanto que hablar de la palabra. Exacto. Pero vamos ya terminando.
Es necesario que nosotros reconozcamos valga la redundancia, nuestra necesidad de Dios. Alguien puede sentirse una buena persona y de hecho puede así ser reconocido en la comunidad, pero cada uno en el interior de su corazón, cuando no está Cristo en el corazón, se da cuenta de esos momentos difíciles, se da cuenta de sus luchas, de sus temores. Y lo primero que queremos compartir es, a través de la palabra que hemos podido enseñar acá, que lo primero que Dios quiere hacer es derramar su misericordia en cada corazón, en cada vida, porque somos necesitados. Pero para eso es importante que nos veamos débiles, así como este personaje que estaba en el camino de Jerusalén a Jericó, y el que lo vio en su debilidad fue precisamente el samaritano. El sacerdote no lo vio el levita, porque lamentablemente muchas veces el contexto de religiosidad no nos permite ver el corazón necesitado. Así que hoy tenemos esta bendición de poder nosotros encontrar a través de las Escrituras la misericordia del Señor manifestada en Cristo y cómo puede ser derramada en el corazón de cada uno de aquellos que hoy estén con temores, estén con aflicción. Aquí vemos el pasaje de alguien que fue violentado en su caminar y recordemos que puede haber violencia verbal, puede haber violencia de maltrato, y hoy el Señor quiere mostrar esa misericordia para sanar corazones y para restaurar los corazones. La misericordia del Señor se sigue manifestando, nuestro Dios sigue manifestando su amor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Que fuera de nuestras vidas si no fuera por la misericordia del Señor. Y el Señor quiere que, así como nosotros que hemos recibido la misericordia de Dios, también la podamos exteriorizar, manifestar, sentir, ser movidos a misericordia allá afuera, por decirlo así. Hay mucha gente en necesidad, pero en el tema espiritual todavía hay muchas personas que necesitan el amor de Dios, que necesitan la misericordia de Dios, y que nosotros debemos de manifestar esa misericordia hacia nuestro prójimo, ser buenos prójimos. ¿Y quién es mi prójimo? Dijo la persona que está interactuando en la historia, y el Señor lo hizo entender que el prójimo era nosotros, y que nosotros tenemos que ser buenos prójimos. ¿A qué nos está llamando el Señor? En este caso, somos llamados a estar en esa comisión que el mismo Cristo dio, de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, a ser discípulos, pero tenemos que sentir esa misericordia, esa compasión por el perdido. Hay muchas personas que necesitan el amor de Dios, y yo quiero compartir, tú que me estás viendo, ese amor del Señor, esa misericordia del Señor. Porque estás cansado de lo que estás viviendo, en la condición que estás, el Señor quiere extender su misericordia en tu vida para que tú posteriormente puedas manifestar esa misericordia con los tuyos en tu casa, para que tú puedas decir juntamente con nosotros, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo nos da a través del Evangelio de Mateo, capítulo 5? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y este es el mensaje, querido hermano, amigo, que nos ha sintonizado a través de este medio, que conozcas al Señor Jesucristo. Su palabra dice que solamente a través de Él podemos llegar a la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Queremos hacerte esta cordial invitación, tú que conoces al Señor Jesucristo, que hagas esta oración de fe que vamos a orar por ti, que no lo conoces, tú que estás padeciendo alguna enfermedad y necesitas sanidad. Tener fe es lo que mueve el corazón de Dios para poder llegar y visitarte. Tú que te has alejado de la presencia del Señor, el Señor siempre ha estado ahí esperándote. Este es el día para que tú puedas decir, Señor, aquí está mi vida, entregársela a
a Él. Vamos a orar, hermanos, para las personas y hacer una oración de fe. Hermano Willy. Dios está tocando tu corazón y lo que necesita es que le abras el corazón. Si puedes orar juntamente con nosotros y digámosle juntos: Señor, aquí vengo necesitado. Amén. Aquí está mi vida, Señor, con mis luchas, con mis afanes, con mis angustias. He tratado de salir por mi propia fuerza, pero me doy cuenta que yo no he podido. Por eso hoy vengo a rendirme a ti, Señor, a reconocer que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Lo entrego todo a ti, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, mi pasado, mi presente y mi futuro, te lo entrego a ti, Señor. Entra a mi vida. Yo te entrego mi vida para que tú seas el Señor de mi vida, que tú obres en mi corazón. Yo quiero recibir esa misericordia, Señor. Esa misericordia que hoy está disponible en Cristo. Gracias, Señor, porque por el sacrificio de Cristo yo recibo salvación y vida eterna. Y tú moras en mi corazón, Señor. Gracias porque en medio de todo este proceso tú te vas a glorificar en mi vida. Repite esas palabras y el Señor está obrando en tu corazón y el Señor sella su salvación en tu vida. Hoy oramos, Padre, por aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Sella tu salvación en ellos. Séllalo, Señor, con tu Espíritu Santo y que sea Cristo una realidad en su vida. La misericordia que tú derramas en su corazón, que ellos puedan recibir de gracia, Señor, para que de igual manera puedan dar de gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos, Señor, por todo necesitado, todo aquel que esté pasando por enfermedad. Si hoy tú estás pasando por esa prueba en tu cuerpo, dile: Señor, tú eres mi sanador. Hoy creemos, Señor, que por las llagas de Cristo somos curados y creemos que tú envías sanidad, tú envías tu palabra y tu palabra es suficiente para sanar, Padre. Aquellos que nos están viendo, los que nos están escuchando, que tú estás obrando en sus vidas y que tú estás haciendo ese milagro primeramente de sanar su corazón y de igual manera para sanar su cuerpo. Hoy lo creemos, Señor, y te damos gracias porque por las llagas de Cristo somos curados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración de fe, comuníquese a los contactos que le aparecen en este momento, agradeciéndole su tiempo por habernos permitido entrar a su hogar a través de este tema, la misericordia de Dios. Y a los hermanos, hermano Willy, muchas gracias. Hermano Samuel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Agradecemos por su tiempo, que es muy valioso también, ¿verdad? Personas que son muy ocupadas, pero que el amor del Señor está para poder bendecir al pueblo del Señor. Que el Señor le bendiga y le guarde, esperando que nos sintonice la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.